Familia en Cristo, ¿cómo estamos? Qué gozo saludarte. Te bendigo desde este momento en el nombre de Jesús. Y estoy seguro que lo que estamos realizando, este momento en el que estás dispuesto para escuchar la palabra del Señor, no será una pérdida de tiempo, sino obviamente el Señor estará a tu lado y entonces tendremos un momento a solas con el Señor, donde a través de su palabra podamos crecer. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha parecido esta serie que estamos llevando? ¿Te sientes más fortalecido? ¿Te sientes más constituido espiritualmente, más fortalecido? Yo creo que la palabra del Señor lo es todo. Y obviamente esto te va a permitir crecer y madurar como el Señor lo desea. Bueno, quiero hablarte de la última disciplina que quiero tocar el día de hoy. Y bueno, como todo atleta tiene que estar revisando claramente las reglas, los códigos de competición y todo este tipo de situaciones que son la cuestión escrita, ¿verdad? Porque debe estar preparado en ese sentido también. Pues bueno, yo quiero llevarte a lo que Pablo le escribe a Timoteo y quiero que lo escuches. Fíjate bien. En 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido, ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y sí, efectivamente, vamos a hablar de la disciplina del estudio. Hermanos, como cristianos no podemos quedarnos solamente con lo que recibimos cada 8 días. Dice que la palabra es viva, es eficaz, y además de esto representa el alimento espiritual de cada uno de nosotros. Si nos alimentamos solamente cada 8 días, imagínate lo anémicos que debemos estar, ¿no? Si hacemos una comparación con la comida diaria, con las cuestiones nutricionales que debe llevar el atleta, pues entonces estamos pasando por una desnutrición muy fuerte. El atleta cristiano tiene que estar bien alimentado, y ese alimento es precisamente la palabra del Señor, la palabra que viene a nosotros, esa palabra que corre y que fluye y que no solamente te da conocimiento, sino que te lleva efectivamente a ejecutar las cosas correctamente. Fíjate cómo le habla Pablo a Timoteo, le dice: todo lo que has aprendido, todo eso que has escuchado, es el momento de que lo pongas adelante, de que te rijas y de que seas capaz de poder obedecerlo. Porque esta escritura que tú aprendiste no puede quedar en vano. Esta escritura es capaz de desarrollarte y de transformarte. Todos nosotros llegamos ante el Señor con una serie de tremendas barbaridades, ¿no? Pero es a través de la palabra que nos enseña, que nos instruye, que obviamente nos reprende cuando no estamos haciendo las cosas bien y nos corrige y sobre todo nos educa. Cuando tú estudias la palabra de Dios, te pones en sintonía con Él, precisamente para saber qué es lo que debes hacer, cómo debes actuar, cómo debes pensar, qué debes de decir. La palabra de Dios nos hace ser hombres y mujeres refinados, instruidos. Fíjate que una de las situaciones que los discípulos dieron testimonio de esto
fue en el hecho de que claramente sabían que eran pescadores, que tenían trabajos pues muy humildes y que obviamente eran hombres sin letras, o sea, sin estudios. Y créeme que había escuelas, colegios y academias muy reconocidas en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Estaban grandes maestros de la ley que desde aquel entonces ya instruían a los maestros que iban a instruir precisamente y a enseñar la palabra en Israel. Tenemos al maestro Hiel, tenemos al maestro Gamaliel, dos personajes con dos corrientes temáticas de estudio muy fuerte, ¿sí? Muy reconocida. Pero el Señor, hermanos, el Señor, basado solamente en la palabra, emprendió este camino, y lo que aprendió de niño, lo que aprendió de joven y lo que le fortaleció fue precisamente hacerla. La palabra de Dios no puede quedarse solamente en conocimiento, en datos, no puede ser solamente un cúmulo de sabiduría, sino debe de ser ejecutable en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor que esta palabra nos va a preparar para que estemos capacitados y debidamente preparados para hacer toda clase de buenas obras. Buenas obras que van a dar precisamente el testimonio de lo que eres y que sabes perfectamente el por qué las hacemos. Entonces, fíjate, esta es una situación que el Señor nos pone. Y cuando muchas ocasiones decimos, vengan hermanos, vamos a estudiar, inmediatamente ponemos esa barrera, ¿no? No sé leer, ya no veo, etcétera. Dice, bueno, ya no veo, pero sí escucho, ¿sí? No estamos hablando de cosas tan elevadas, sino es la vida diaria, es el hacer las cosas correctamente, y es con la palabra que nos vamos a encontrar con rectitud, y es a través de ella donde nos va a ir guiando. Por eso es interesante que a través de la disciplina del estudio nosotros vayamos aprendiendo, hermanos, aprendiendo. A estas alturas ya te aprendiste todos los libros de la palabra de Dios, de la Biblia. Puedes localizarlos adecuadamente. Sabes cuál es el Antiguo Testamento, cuál es el Nuevo Testamento, cuáles son los libros proféticos, los libros sapienciales, los libros históricos, etcétera. Es una invitación, hermanos, de ninguna manera estamos exponiéndote, pero sí es una invitación para que a partir de hoy tengamos la curiosidad. Más que curiosidad, tengamos la responsabilidad de crecer en la palabra. Cuando nosotros vemos al Señor, cuando fue tentado por Satanás, cuando fue cuestionado por los grandes maestros de aquel entonces, Él siempre dijo algo: escrito está. Entonces debemos tener una correspondencia, necesitamos entender en dónde está nuestra fe, en dónde está ese verso en el que nos vamos a apoyar, en dónde está ese verso con el que vamos a predicar, en dónde está ese verso con el que vamos a pedir sanidad, en dónde está ese verso con el que podemos pedir prosperidad, en dónde está. Y eso lo vamos a encontrar precisamente a través del estudio. Cuando tú estudias, obviamente tu acervo cultural se va elevando y vas a encontrarte con una información tan maravillosa, pero que el Señor quiere que la uses precisamente para obras de bien. No puedes conformarte con quedarte solamente así. No puedes conformarte solamente para decir, bueno, es que me dijeron. No, descúbrelo por ti mismo. Es un plan de lectura, es un plan de viaje a través de cada una de las páginas de la Escritura, y que tú puedas ir avanzando y estudiando y viendo
esas grandes biografías, los grandes hombres de la fe, las mujeres de la fe, esas sombras y bosquejos que tiene Jesús a través de las Escrituras, cómo descubrirlo, cómo saber que nos habla de Él, cómo entender que Él está ahí reflejado. Es algo verdaderamente maravilloso. Cómo el Señor ha revelado, no solamente dejando cosas del pasado para nuestra enseñanza, sino que nos está haciendo ver nuestro presente y que también conocemos perfectamente bien el futuro. ¿Por qué? Porque quiere que estemos preparados. Mientras la gente está en total incertidumbre y no sabe qué va a pasar, la iglesia, el pueblo de Dios, los amados del Señor, conocemos perfectamente hacia dónde vamos dirigidos. ¿Y eso dónde está? En la Escritura. Ahí está precisamente el futuro de nosotros. ¿Qué esperamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer? Todo se encuentra en la Escritura, ¿no? Pero si obviamente la desconocemos y si obviamente no le ponemos la debida atención, siempre vamos a estar preguntando. Y ese es un reto maravilloso. Fíjate que una ocasión, cuando estuvo Pablo preso, pues obviamente allí, imagínate en la mazmorra, estaba allí en un lugar húmedo, lleno de bichos y de tantas cosas, ¿no? Que pudo haber sido. Su pensamiento, ¿sabes qué fue? Pidió unas cosas, y entre esas cosas a su hijo Timoteo le dijo: y tráeme los rollos, porque aquí tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo. Y fue precisamente en la cárcel cuando pudo hacer todas estas cartas tan prolíficas a las iglesias de Asia. Fue cuando escribió la mayoría de sus cartas, y fue precisamente cuando a través de la palabra él siguió creciendo. Sabía perfectamente su final, pero eso no le impidió seguir creciendo. Entonces esta es una motivación, hermanos. Una motivación la tenemos ahí, cerca, a tu disposición. No es posible que nos llenemos con tantas actividades, de quehaceres, de trabajo, y que no tengamos la oportunidad de leer un verso, un capítulo, algo diariamente. Te invito, hermano, te invito a que te disciplines, te invito a que te encierres un momento. ¿Qué te cuestan 10, 15 minutos para poder escuchar la voz del Señor, para poder entender su sabiduría, para conocer su voluntad, para adentrarte en su conocimiento, para que el Señor te llene de esa sabiduría? Dice Santiago, si a alguien le hace falta de sabiduría, pídala. Imagínate, pídela. Tantos son a veces los pretextos que ponemos que obviamente el Señor nos consuela y siempre nos va a decir, bueno, siempre va a haber una solución para ti. Siempre va a haber una solución. Solo pídelo. De veras, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Entonces, amados hermanos, iglesia del Señor, familia hermosa, date un tiempo para leer. Empieza desde el Génesis, así como vas uno a uno, poco a poco, para que vayas hilando la maravillosa historia que tiene el Señor. Y bueno, te vas a dar cuenta de que cuando menos te lo esperes, ya habrás leído toda la Escritura. Y bueno, pues seguimos invitando, ya sabes, cada 8 días a los cultos que tenemos y a este espacio, hermanos, a este espacio que estamos abriendo, porque no solamente vamos a tocar temas reflexivos, sino vamos a tocar temas de interés, temas de conocimiento. Vamos a hacer una exploración completa, hermanos, porque, bueno, si yo te dijera, la palabra es eterna, hermanos, así es que tenemos mucho material, bastante material para poder hablar de ello, y yo te invito a que no te aburras, a que al contrario, hermanos, sientas la necesidad de siempre querer más, escuchar más, leer más, conocer más
a tu Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te bendecimos gratamente, nos sentimos bastante llenos, Señor, llenos de lo que tú nos has dado. Cada bendición que llega a nuestra vida la tomamos y la recibimos con gusto, pero ahora que nos haces reflexionar sobre el tiempo que pasamos leyendo o estudiando, entendemos que no lo hemos hecho correctamente. Entendemos que no lo hemos realizado como se debe de hacer. Por eso el día de hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú quien nos lleve, seas tú quien nos guíe, sea tu palabra quien nos vaya alumbrando cada vez más. Y que no nos quedemos solamente con el me dijeron, o es que así dijo el pastor, o es que así dijo el copastor. No. Hoy más que nunca el atleta cristiano tiene que estar preparado, capacitado, instruido, educado, en pleno conocimiento de la verdad. Y tu palabra es verdad, Señor. Por eso el día de hoy, Señor, suplicamos a ti sabiduría, suplicamos a ti entendimiento, suplicamos a ti que se derrame el espíritu que tienes para nosotros y que podamos vislumbrar y ver todo lo hermoso que tenemos para nosotros. En tu palabra, Señor, está toda nuestra vida. En tu palabra, Padre, está toda la trayectoria del mundo. Así pues, debemos entender y conocer los tiempos, debemos saber por dónde estamos caminando, y lo que tú más quieres, Señor, es que lo sepamos correctamente. Has sido tan bueno siempre que nunca nos has dejado a la expectativa. Siempre, Señor, contestas, siempre, Señor, te revelas, siempre, Señor, has dado a conocer tus planes. Por eso, Señor, el día de hoy ponemos en tus manos a tu iglesia, a tus hijos, a tus amados, para que pongas en ellos ese toque de estudio, ese toque de querer más, de saber y de conocer más. Señor eterno, te pedimos que nos sigas usando, al igual que cualquiera de todos mis hermanos, que en algún momento tomen la palabra y tú le bendigas como debe de ser. Gracias, Señor eterno, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, pues les bendecimos y que tengan un excelente día. Bendiciones.